Hola amigos, buenas noches. Hablar de las brujas que se sacan los ojos, que se arrancan el corazón, que se quitan los brazos, incluso las piernas y los órganos, es algo aterrador, pero increíblemente esto pasa. El relato que les quiero contar es de los pocos sucedidos en la Ciudad de México, en la zona oriente, cerca de Tláhuac, de Tulyehualco, de Los Olivos, de San Juan Aztayuapan, en fin, es un relato impresionante donde un niño lamentablemente vio a su madre quitarse las patas, como quien dice vulgarmente, y después se convirtió en una bruja y salió volando para chupar niños. Pero bueno, esto es solamente el contexto de lo que les quiero mostrar. Este relato es uno de los clásicos, el cual me fue contado hace muchos años. Es impresionante, es aterrador y lo mejor de todo es real. Así que por favor, pónganse cómodos, abracen a los niños si es que están allí e iniciamos. Título del relato: un niño le escondió las piernas a una bruja. Relato de la Ciudad de México. Señor Chemo San Juan, en el oriente de la Ciudad de México son muy famosas las brujas bolas de fuego, al igual que las que se quitan las patas y se convierten en aterradores guajolotes. Esto para salir a chupar niños. De hecho, dicen que lo hacen para que estas extremidades no les pesen o les estorben cuando estén volando. Extrañamente, las brujas de esta parte del oriente de la Ciudad de México son extremadamente violentas. Y esto porque muchas de ellas vienen de asentamientos que dejaron personas de Catemaco, Veracruz, Oaxaca, Puebla e incluso del estado de Hidalgo, donde sus antepasados se dedicaban a las artes oscuras. Buenos días, tardes o noches. Cuenta la historia que en los años de 1973, en un pueblito llamado Santa Ana, Tlacotenco, muchos campesinos se casaron con brujas, unos seres chupasangre, esto sin saberlo. Y es que en este rancho del oriente, pues durante siglos fue habitado por despreciables brujas, unos seres aberrantes, unas bestias sedientas de sangre. En ese rancho la gente jamás imaginó que sus infantes, aquellos que perecieron por desnutrición, anemia y otros padecimientos, pues en realidad fueron víctimas, pero de las feroces brujas de Santa Ana, aquellas que se sacaban los ojos y se quitaban las patas. En esos años, un joven hombre, nativo de Milpa Alta, se enamoró de la mujer más bella de Santa Ana, y a ésta le propuso matrimonio. Ellos se casaron, y a los 3 meses, la mujer quedó embarazada. Lleno de alegría, el noble esposo se fue a trabajar al estado de Morelos para juntar dinero y poder darle una vida mejor a su familia. Cuenta la historia que él se fue y dejó a su esposa solita. Extrañamente, en ese tiempo, pues ella perdió el bebé y al parecer abortó porque no se logró el anhelado embarazo. Cuando llegó el marido, recibió la noticia. Para esto se puso muy triste. Pero de igual forma, la vida de su esposa también era sumamente importante. Y fue allí que a los pocos meses, de nueva cuenta, ella quedó embarazada. Nuevamente él estaba muy feliz, pero ella no tanto. Los vecinos le decían que su esposa era extraña, ya que todas las noches oscuras y sin luna, cuando éste salía a trabajar lejos, pues ella se iba al monte y regresaba en altas horas de la madrugada, antes de que cantaran los gallos, y que sin querer, una vez la vieron sucia de su ropa, con manchas de sangre. El marido, al escuchar esto, se apenaba y les decía que estaban equivocados, ya que se habían confundido y que posiblemente hablaban de otra mujer. Pero pues ellos le decían que estaba casado
con una bruja, una aterradora bestia de Santa Ana. De nueva cuenta, el esposo saldría a trabajar lejos para juntar un poco de dinero. Y fue allí que se dio cuenta que en los embarazos la esposa bajaba mucho de peso. Esto después de perder a los bebés. Y días después, quién sabe cómo, pero volvía a su peso normal. Al final de cuentas, así pasaron los años, y ellos no podían tener bebés, ya que siempre, y antes de nacer, estos fallecían. Pero lo extraño de esto que les cuento es que siempre pasaba cuando el esposo salía a trabajar lejos, y ya cuando volvía, supuestamente la mujer había sepultado a los fetos o bebés en el patio de la casa. Pero bueno, don Pedro estaba triste, y más porque su esposa ya no podía darle un solo bebé, y cada vez los chismes de familiares, amigos y gente del pueblo se escuchaban por doquier. Decidido a cambiar esto, un día su hermana, una que no tenía solvencia económica, le regaló a su hijo para que lo cuidaran, y les dijo que este ya era de ellos, porque honestamente la mujer no lo quería. Pero bueno, fue así que don Pedro aceptó gustoso a aquel niño, pero su esposa no tanto, y más cuando se enteró que iba a ser su hijastro, y que éste ya estaba bautizado por la Iglesia Católica. El pobre campesino siempre le insistía a la mujer para que fuera a misa, pero ella decía que tenía ocupaciones, y en una ocasión le dijo que por qué no iba a la iglesia, y ésta contestó que no iba porque había cosas malas allí, aparte que los sacerdotes o padres, en verdad, no cumplían al pie de la letra con lo estipulado. Pero bueno, la mujer para nada quería al niño, a pesar de que éste era educado y le decía mamá. Al final de cuentas, ella no lo aceptaba, y así pasaron 5 largos años. Y cuando el niño ya tenía 8 de edad, él siempre trataba a la mujer con respeto y con amor, a pesar de que ésta siempre lo despreciaba. El pobre Juanito se preguntaba una y otra vez por qué motivo la mujer no lo quería, ya que siempre le pegaba, lo maldecía, lo escupía y despreciaba. Y esa respuesta no tardaría mucho en llegar. Doña Petra bajaba mucho de peso cuando su esposo no tenía trabajo y se quedaba por semanas en la casa. De hecho, ésta se notaba rara, y sobre todo con desesperación. Era como si tuviera ansiedad de que ya quería estar sola. Cuando el marido llegaba de su viaje, ésta ya estaba en su peso normal, ya está sonriente. De hecho, la mujer no comía cualquier cosa. Por ejemplo, en su dieta no ingería sal. La carne le gustaba casi cruda y solo comía frutas. La duda que le metían en el pueblo a este hombre en relación de que su esposa era una bruja, pues cada vez cobraba factura. Cuando el marido regresaba de viaje, siempre le preguntaba a su hijo si había notado algo raro en su madre. El niño le contestaba que no, que siempre hacía lo mismo de todos los días. Por ejemplo, que se la pasaba todo el día durmiendo, que no comía nada, que tampoco iba a la misa, y solo con la novedad de que en las noches sin luna salía para el campo y regresaba en altas horas de la madrugada sucia, con manchas de sangre. El papá le pidió al niño que cuando viera algo extraño en ella que le avisara, y este aceptó gustoso. Esa semana el niño tenía esa idea metida en la mente, así que una noche se hizo el dormido para espiarla y saber a dónde iba y qué cosa hacía. Esa madrugada sin luna, la mujer fue hasta la recámara del niño, y al notar que éste dormía, de inmediato se fue a la cocina, prendió la estufa de leña, rezó algo en un lenguaje extraño,
y se salió por la ventana para no hacer mucho ruido. El niño, al sentir que la mujer ya no estaba, de inmediato se fue a husmear a la estufa, aquella que era de leña, y con horror descubrió un par de repugnantes piernas humanas, las cuales tenían solamente 3 dedos, además de unos brazos con garras en vez de uñas. La verdad, el niño a su corta edad era valiente y optó por echarlas al fuego, pero algo lo detuvo en ese momento. En el fondo de las cosas, sentía mucho cariño por esta malvada mujer, así que mejor se arrepintió y se fue a dormir y esperó a que su padre regresara. Cuando el hombre regresó de su viaje, sin que la mujer se diera cuenta, el niño le contó todo lo que vio y también le mostró dónde estaba el par de patas, aquellas que parecían de guajolote, las cuales estaban atrás de la estufa de leña. Después, el hombre no vio a la mujer durante toda la madrugada, así que algo molesto, el señor le pidió al niño que no dijera mentiras y que si no estaba seguro de lo que había visto, que mejor no le contara nada. La verdad, de nueva cuenta, el hombre salió a trabajar y un día de luna llena se marchó al estado de Morelos, supuestamente a un nuevo trabajo, y también dejó al chamaco encargado con la mujer, la cual nuevamente esperó a que el niño se durmiera para prender su fogata y hacer su ritual de siempre, el de la famosa desfragmentación humana. El niño sabía que la mujer ocultaba algo y quería ponerla al descubierto. Así que le hizo un agujerito a su cobija y se tapó con ella. Cuando la bruja notó que éste dormía, corrió para la cocina, prendió la fogata. Primero se sacó los ojos, se arrancó las piernas, se quitó las tripas, incluso hasta su corazón, y por último sus brazos. De allí le salieron unas aterradoras partes semihumanas, las cuales eran más de animal, parecidas a un guajolote. Como quien dice, aquella cosa se convirtió en una bruja chupasangre y voló en busca de su alimento. Temblando el niño, se fue a la cocina y de nuevo miró esos despreciables restos y optó ahora sí por esconderlos. De hecho, primero tomó las piernas, para que al regresar esta mujer se quedara al descubierto. Cuenta la historia que serían casi las 4 de la madrugada, cuando se escuchó un fuerte aleteo, y fue allí que la mujer estaba de regreso. Cuando ella entró a colocarse sus putrefactas partes, notó que le faltaban las patas, pero lo peor de todo es que el marido ya estaba próximo a llegar del trabajo. Aquella aberrante ser buscó y buscó sus chingaderas, pero no había nada. Así que como pudo, después trató de esconderse abajo de la cama, pero allí algo le llamó fuertemente la atención, y es que encontró uno de sus ojos allí tirado. Estaba furiosa, pero también no quería ser descubierta por su esposo, así que se metió a la cama, se tapó con las sábanas y se trató de dormir para no llamar fuertemente la atención. Aterrado, el niño desde la recámara escuchaba todo y le rogaba a Dios de que no lo descubriera la bruja, porque sería fatal. Gracias a Dios amaneció pronto y por fin llegó su padre. Al escucharlo, la mujer se hizo la enferma y la verdad no se paró para recibirlo. Cuando entró el hombre le dijo que tenía mucha hambre. Ella se excusó diciendo que le dolía la cabeza, que lo disculpara. El niño nervioso jalaba a su padre y le contaba todo lo que volvió a ver y dónde ahora sí escondió sus piernas. El señor, entre molesto y sorprendido, como no creyéndole tal historia, le dijo que irían a la recámara de la mujer para que le demostrara que todo era una confusión. Señor Chomo San Juan, cuando llegaron a donde estaba ella, esta no se quiso destapar e incluso no se quiso parar. Es más,
ni saludó a su marido. En la habitación se apreciaba un aroma a sangre podrida y a carne en descomposición. Fue allí que, como la señora no se quiso parar, el hombre molesto le jaló la sábana y dejó al descubierto a una extraña cosa, parecida a la cruza de una mujer pero con un ave, la cual no tenía piernas y además apestaba muy feo. Al verse descubierta esta bruja, rodó por el piso sin piernas. Era una bola de carne, así que entre el niño y el señor la sacaron de abajo de la cama y la aventaron para la calle, donde al sentir los rayos del sol, ésta se volvió carbón porque se quemó prácticamente. De hecho, ardía y apestaba a quemado. Lamentablemente, este evento que les estoy contando fue tan sonado en ese rancho de la Ciudad de México, porque cuando se llenó de vergüenza, como pudo, la mujer se arrastró para entre unos árboles y se cubrió. Ya no se logró morir. Dicen que el hombre, entre asustado y molesto, agarró las pocas cosas que tenía, tomó a su hijo y se fue para el Estado de México. Años después, se supo que esa miserable bruja aún andaba por allí. De hecho, fue nombrada la bruja a la que le escondieron las piernas. Y esto pasó en la Ciudad de México hace ya muchos años, prácticamente en el oriente, donde son muy famosas las brujas bolas de fuego, al igual que las que se quitan las piernas y se convierten en guajolotes, esto para salir a chupar niños, y estas extremidades pues no le pesen ni estorben para volar. Extrañamente, en esta parte de la Ciudad de México, son violentas, son extrañas y son aterradoras, porque son unos seres que aún habitan y viven por allí. Gracias. Relato escrito, adaptado y contado en vivo por Chemo San Juan, de los aterradores eventos reales de la Ciudad de México y del señor Faustino Gómez. Señor Chemo San Juan, buenas noches. Hace ya muchos años, en una comunidad muy conocida, de nombre Arteaga, se encontraba una ranchería muy pequeña, en donde mis padres vivían en total armonía. Por lo regular se dedicaban al comercio, a agricultura, pero también a la cría y engorda de ganado. El lugar era muy bonito, en él había bastante vegetación, y por ser pueblo, todos se conocían a la perfección. Pero curiosamente, había más ancianos que niños pequeños. Esta historia que les quiero compartir me la contó mi madre y se las quiero narrar tal y como sucedió. Cuenta la historia que doña Martina era una mujer muy trabajadora. Su marido Manuel lamentablemente había quedado inválido a causa de la caída de un burro y pues en aquel accidente se lastimó severamente las piernas y desde entonces jamás volvió a caminar. Pues resulta que un día, el burro en el que venía montado se espantó y lo tiró, ya que éste se asustó con un extraño animal que miró entre los árboles, uno muy aterrador, y en ese momento salió despavorido, tirando al campesino contra unas piedras, por lo cual quedó inválido desde ese día. A raíz de esto, el campesino, al sentirse una carga, se comenzó a amargar. De hecho, siempre discutía con su esposa, y en esa época, la pareja tenía una niña llamada María, de aproximadamente 8 años de edad. La niña se ganaba el cariño de todos, porque ayudaba a su madre en todas las actividades, incluso hacía tortillas a mano. Los abuelos de esta niña que les cuento, vivían en Arizpe, y en ocasiones los visitaban, pero a decir verdad, ellos no querían a la nuera, ya que siempre la culpaban de todas las desgracias que pasaba su hijo. Aparte de que no la querían, también no la ayudaban en nada.
Por eso mismo, la mujer pensaba en trabajar, porque no tenía ni para comer, mientras que los abuelos le querían quitar a la niña. Cuenta la historia que pasó el tiempo, y al sentirse una carga, el campesino se fue a vivir con sus padres, ya que estos supuestamente prometieron llevarlo con un buen médico de Artiaga para que lo ayudara a caminar de nuevo y para que le consiguiera un trabajo fijo, cosa que se veía imposible. Después de un año de estar en casa de sus padres, este hombre se amargó más y al final terminó abandonando a su mujer y hija. La señora Martina quedó desconcertada y afectada, ya que del fondo de las cosas sí quería al hombre. Y que todo lo que ella pensó, pues eran chismes. Al final de cuentas, estaba afligida por la situación que atravesaba y no sabía qué hacer la pobre señora para sobrevivir y darle de comer a la niña. Para empezar, en la casa ya no había que comer. El dinero no alcanzaba para nada y ahora era insuficiente para mantener a la pequeña. Así que con todo el dolor de su corazón, la dejó encargada con una comadre para que se la cuidara. Total, amigos, esa comadre jamás se casó, tampoco tuvo hijos, pero eso sí, tenía mucho dinero. Cuenta la historia que un día la pobre mujer se fue a probar suerte a la capital y le encargó a la niña esta mujer de la que les cuento. Martina dejó a su hija con su comadre y gracias a Dios rápido consiguió trabajo, eso sí de sirvienta, para una familia adinerada, pero solamente podía regresar a su pueblo cada fin de semana del último día del mes. Por su parte, la niña se encontraba muy triste, ya que extrañaba mucho a su madre, pero también a su padre, y por otro lado, no podía vivir lejos de ellos. Total, a los pocos días de estar en la casa de su madrina, supuestamente esta señora ya no la veía con buenos ojos. La mujer era gruñona y enojona, y para nada disimulaba que la pobre niña la desesperaba. En fin, en ocasiones ni de comer le daba, a pesar de que la comadre Martina le pagaba para que se la cuidara la comadre. Curiosamente, no comía, pues no cocinaba nada. Esta señora se salía todas las noches y caminaba para el monte, y eso sí regresaba en altas horas de la madrugada para dormirse todo el día. Supuestamente cuando terminaba de acarrear la leña y de limpiar la casa, la pobre chiquilla iba de casa en casa tocando las puertas para que le regalaran algo para comer porque se moría de hambre. El dinero que su madre le mandaba era derrochado por doña Adela en hierbas, veladoras, plantas y extrañas cosas. Cierto día hasta la casa se acercó una mujer muy bonita y joven, la cual era amiga de esta madrina, pero pues esta señora también era muy extraña. De hecho, cuando la comadre la vio venir, palideció, se le secó la garganta y no sabía dónde esconderse. Aquella extraña visita que llegó en ese momento tampoco nunca se casó, no tenía hijos, incluso no tenía ni marido, y vivía en una casa en lo alto del cerro. Eso sí, era la envidia de muchas mujeres del rancho, ya que esta mujer jamás envejecía. Supuestamente, hasta la llegaron a señalar de que era una bruja, pero pues no había pruebas de eso. Por su parte, la gente del rancho, aquella que la veía de lejos, le tenía mucha desconfianza, además de que esta mujer se aislaba de todos, no saludaba a nadie, no tenía amigos, más que la madrina de la historia que les cuento. Cuando aquella mujer bajaba al pueblo, lo hacía si estaba oscuro, o si estaba nublado, o si no, totalmente cubierta de ropas, para que el sol no quemara su delicada piel. La mujer solamente vivía rodeada de algunos animales, y supuestamente un perro, que era su única compañía. Eso sí, aquel perro era enorme y negro, su pelaje inmenso, además muy agresivo, tanto que causaba mucho miedo a quien se acercara para molestarla. Pero bueno, por su parte,
El aspecto de la otra comadre era bastante cuidado, pero curiosamente, días después cambió y dicen que hasta rejuveneció un poco más, pero rápidamente. A pesar de vivir en un rancho, esta comadre trataba de cuidarse mucho. Dicen que quién sabe cómo le hizo, pero rejuveneció como 20 años y por ningún lado se le apreciaban sus canas, y eso que tenía más de 60 años de edad. Pero bueno, por otra parte, desde esa vez, cada noche se extraviaron docenas de niños, animales, y uno que otro adulto que estaba sin bautizar. La extraña mujer que les cuento, la que vivía en la montaña, visitaba todas las noches a la comadre. A esta le llevaba extrañas cosas, veladoras. Y eso sí, antes del canto de los gallos, salía corriendo para su casa, sin imaginar que la niña María ya las había espiado, y ahora sí, sabía su negro secreto. Aquella extraña mujer que bajaba de la montaña se traía algo entre manos. Las malas lenguas murmuraban que sus buenos años pues ya pasaron, pero aún así seguía muy bonita. Que eso sí, siempre había sido malvada, al grado que cada que estaba embarazada se le moría su bebé y supuestamente los enterraba en el patio de su casa. Cuando el esposo de esta mujer llegaba, con tristeza descubría que una vez más no se lograba el bebé y que al parecer lo abortaba, sin imaginar que esa horrenda mujer era una bruja, un ser chupasangre, la cual devoraba a sus propios hijos para mantenerse joven. Por eso la llegaron a nombrar la bruja que jamás envejecía, así como le llamo este relato. Pero bueno, por su parte la otra comadre también era joven y alguna vez se había comprometido con un muchacho, hijo de un gran hacendado, pero que cuando estaban a punto de casarse, le sucedió una desgracia. Supuestamente, el novio se le murió de manera repentina, pero se lo adjudicaron a ella, y de allí se llenó de odio. Esto contra todo el pueblo, porque supuestamente decían que esta mujer nadaba en oro, y eso sin trabajar, porque cada que amanecía, su fortuna crecía más y más. Además, a esta comadre la culpaban de las muertes de aquellos jóvenes y la de su marido, pero quién sabe porque supuestamente ella se lo amaba. Otros dicen que solamente quería su dinero. Esto porque otra joven se cruzó en su camino y que esta mujer moría de rabia y que no se pudo comprobar de que ella fuera la culpable de estas situaciones. Pero bueno, cuando la visita que bajaba de las montañas se marchaba, antes de irse miraba a la niña fijamente, que a pesar de que se trataba de una pequeña de 8 años de edad, ésta estaba sin bautizar, y aquella mujer hacía hasta lo imposible para ganársela. Le decía a la comadre que supuestamente se quería llevar a la niña allá a la montaña y que tenía trabajo para ella, y que después la regresaría al pueblo. Que no se preocupara, que ella le cuidaría muy bien, sin imaginar que ya se estaba saboreando su sangre. Pero bueno, señor Chemo San Juan, dice mi madre que cierto día llegó al rancho sin avisar la comadre, la mamá de María, pues quería darle una sorpresa a su hija, pero ya no la encontró. Después de tocar y tocar, nadie le abrió la puerta. Fue un campesino que iba pasando el que le contó que la comadre y la extraña mujer de las montañas se habían llevado a la niña allá para el cerro, solo que ésta se rehusaba a ir. Dicen que la madre salió a buscar a su hija a ese lugar. Por eso le preguntó a los campesinos, pero nadie le daba razón en dónde quedaba la casa. Se dirigió hasta el pueblo y allí tampoco encontró respuesta. La pobre señora estaba desesperada, pues ya había pasado mucho tiempo y su hija no aparecía. Hasta la casa llegó un campesino, el cual al verla desesperada le dijo que últimamente veía bajar mucho a la bruja, aquella que vivía en el cerro, la cual era comadre de la señora, y que desde esas visitas cada noche se perdían niños, aquellos que estaban sin bautizar, en especial aquellos que aún no comían sal.
Temblando, el campesino le dijo que la fuera a buscar de inmediato a la casa de la montaña, pero que no fuera sola, porque estas bestias o mujeres tenían muy mala fama, y de seguro eran brujas, porque nunca envejecían. En el camino, otra mujer les dijo que vio caminar a la niña hacia el cerro, con una mujer que la arrastraba casi a la fuerza. Curiosamente, esta mujer se parecía mucho a la que vivía en un rancho, solo que más joven, la cual era culpable de robarse a los niños. Ahora era como si nunca envejeciera. Pero bueno, la señora desesperada juntó a 5 hombres del rancho, les pagó un poco de dinero y todos fueron a la casa de la bruja. Antes de llegar, 3 se arrepintieron y se regresaron. Ya solamente quedaban 2. Gracias a Dios, en un par de horas llegaron a un jacal, uno que se veía totalmente descuidado y abandonado. Al paso, le salió un enorme perro negro, el cual les impidió avanzar más. Con miedo, un campesino sacó su machete y lo persinó. Y no creerán que en ese momento, ese aterrador perro se perdió entre la oscuridad. Cuando por fin llegaron a la casa de esta señora, la mamá de la niña se acercó, tocó desesperadamente la puerta, pero nadie respondía. Una vez más tocó y tocó, hasta que una mujer molesta se acercó y abrió. Fue allí que la mujer le reclamó y exigió que le devolvieran a su hija llamada María. Pero la joven mujer que les abrió se hizo la desentendida y los corrió de la propiedad. De hecho, se hizo como que no sabía de lo que hablaban. Cuando estaba por cerrar la puerta, la señora empujó a la mujer y por un lado se metió a la fuerza, y allí no había nada. Miró fijamente para todos lados, y nada. Al parecer la joven mujer decía la verdad. Cuando creyó haber revisado todo, justo debajo de la cama, se encontró un zapato de la niña, y fue allí que exigió que se la devolvieran. Aquella malvada mujer soltó una risa y le dijo que ya era demasiado tarde, porque su hija había pasado a mejor vida. Si no, quería que se fuera a asomar a la olla que estaba allí en el fuego. Dios mío, era verdad todo eso, porque dice mi padre, por cierto, uno de los 2 valientes que acompañaron a esta pobre mujer, que en efecto, allí olía comida, pero en especial a carne, la cual no sabían que era humana. Temblando, mi padre y la señora se acercaron a la estufa y quedaron petrificados, porque allí, adentro de la olla, se encontraban los restos de la niña. La aberrante bruja la había ultimado y ya había devorado parte de su carne, y en especial su sangre. Pero también dicen y aseguran que ésta se las daba a sus perros, ya que ella, para mantenerse joven, solamente devoraba la sangre. Consternada de lo que pasó, esta mujer se le fue encima a esa maldita bruja. Estaba llena de ira y quería asesinarla. En ese momento mi padre y el otro señor sujetaron a la bruja, la cual tenía una fuerza descomunal, y aunque no me crean, los comenzó a ahorcar. Cuando creyó que ya había asesinado a mi padre, la señora tomó algo de la mesa y lo aventó a la lumbre. Después, tomó el mismo machete, al cual le hizo una cruz en el aire, y que se lo clava a una de las brujas. Segundos después, esta bestia se retorció en el piso y rodó por varias veces, hasta que terminó convertida en una anciana, una de aproximadamente 80 años de edad. Los hombres que se regresaron al pueblo de Artiaga avisaron de lo ocurrido y con otros pobladores nuevamente subieron por el cerro. Cuentan que al ver que esta era una bruja y de las muchas del pueblo, aquel lugar llamado Artiaga, sin piedad, le clavaron una y otra vez el machete, y hasta cuando acabaron con ella, a la mujer o lo que quedaba de ella la aventaron para la lumbre. Esa maldita bestia o bruja chupasangre no falleció al instante. Esta cosa no paraba de reír, se regocijaba. A esta se le atribuían todas las muertes y a los niños desaparecidos del pueblo. De hecho, los pobladores estaban llenos de coraje y le prendieron fuego a la bruja, pero con leña verde,
para que ardiera lentamente. En pocas palabras, esta bestia agonizaba lentamente, pero emitía gritos de dolor, unos que llegaban hasta el pueblo, además de unos alaridos que eran horribles. Y minutos después, antes de morir, dicen que juró vengarse de todos o de aquellos que le ocasionaron la muerte. Señor Chemo San Juan, de la otra comadre nada se supo. Unos dicen que escapó al ser descubierta. Otros dicen que se la comió la otra joven bruja. Lo que sí se sabe es que en todo el municipio de Arteaga, allí en el estado del norte, abundan las brujas, aquellas que vuelan y las que no vuelan, pero en especial las que beben la sangre fresca de los niños. Gracias. Relato, escrito, adaptado y contado en vivo por Chemo San Juan, de eventos reales del señor Rufino Gómez Montes.